Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Álava, soy de la carrera de computación del SPAN MFL y a continuación vamos a hablar sobre los medios guiados. Los temas a poner a tratar son los siguientes. Aquí vamos a hablar del cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. ¿Qué son los medios guiados? Los medios guiados transportan información con impulsos eléctricos y lumínicos a través de conductores físicos y ajustándose a los protocolos establecidos en la red que implementan. Bueno, yo a continuación les voy a hablar de los cables de par trenzado. El cable de par trenzado es una red de comunicación más utilizada desde la invención de la red de los datos. Sin duda fue una revolución en la industria, ya que su ingeniosa pero sencilla construcción permite alcanzar lejanas distancias y soportar mejor interferencia, llevar una mejor calidad de datos. Hoy en día todavía utilizamos este tipo de cables para conectarnos a internet de banda ancha en nuestros hogares y también para muchas otras aplicaciones de comunicaciones. El comienzo y su origen y su evolución. El cable de par trenzado lleva con nosotros más de 100 años, exactamente desde 1881, claro que a un nivel bastante inferior al que estamos hoy en día. Su creador fue nada más que Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono y de las primeras redes de comunicación en años anteriores. Su construcción, como su mismo nombre lo dice, cable de par trenzado, consiste en pares de cables que se entrecruzan en forma de bucle y espiral. Cada conductor individual está fabricado por cobre y aluminio, cubierto de un aislante de plástico individual. También tienen otros puntos, los cuales son que conductores eléctricos utilizan normalmente cobre. Su cobertura aislante para cada conductor está fabricada de polietinato de alta densidad. Estos individualmente presentan un blindaje de aluminio para aislar uno del otro. En caso de que existan huecos, estos se rellenan con petrolato para formar un cordón más rígido y evitar así entradas de humedad. También tienen un recubrimiento de aluminio a los cables y por último un aislante final que recubre todo el cable. La categoría. Estos cables tienen varias categorías en función al ancho de banda que estos desean ofrecer. Tenemos la categoría 1, que es este tipo de cable o hilo de par trenzado solamente esto contemplado para el uso de comunicaciones por voz o telefónicas. Tenemos la categoría número 2, que es igual a la primera, ya que no tiene transmisión de datos de red. La categoría 3, que esta ya es una categoría que es capacitada para transmitir datos de una red. Tenemos la categoría 4, este tipo de cables todavía no está blindado, aunque admite el ancho de banda un poco más aceptable que las categorías antes mencionadas. La categoría 5, este cable está en bajas presentaciones ya que no tiene apantallamiento. Categoría 5E. Esta categoría es un cable típico, más económico que podrían comprar hoy en día en cualquier tienda. Tienda de electrónicas. Categoría 6, el cable de uso general de las redes LAN internas. La categoría 6E, aquí tenemos un cable de bastante buena calidad entre las manos, estando construido para operar redes hasta de 100 GB por segundo. La categoría 7 es un cable habitual, no es un cable habitual entre los usuarios y se utiliza para los centros de datos. Y tenemos la categoría 7A, que es una variante de la categoría anterior, ya que es capaz de transmitir frecuencias. Y la categoría 8, que es la categoría más potente en la actualidad, cables entrelazados capaces de llegar a los 40 GB por segundo y operar frecuencias de 2000 GHz. Tipos de cables según su construcción. Aquí tenemos 5 tipos de cables, como ven a continuación, y el primero es el UTP, el
STP es un cable que pertenece a la categoría 5 o 5E, ya que no tiene ningún tipo de blindaje. El segundo es el cable STP. En este caso se utiliza un apantallamiento exterior para el conjunto de los cables, que consiste en la cobertura de aluminio y plástico en caso de que estos pares trenzados sean separados del núcleo del plástico. Tenemos este que está aquí, que es el cable STP. En este caso, la construcción del cable implementa blindajes individuales, pares trenzados. De esta forma, queda un mejor alcance. Y acá abajo tenemos el SFT, que será un cable laminado con apantallamiento propio del FTP, pero esto a la vez, además del apantallamiento común entre los pares. Cuenta con una malla metálica de LSZH. Y por último tenemos el SSTP, que será un cable de mejor presentación que los anteriores, ya que tendrá un blindaje individual de aluminio para los pares entrelazados y a su vez un apantallamiento, blindaje exterior de aluminio y malla metálica de LSZH. Ya, pues para considerar, como todos cables tienen sus ventajas y sus desventajas, esto no es una excepción, tienen sus ventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Es sin retardos y sin lentitud, ya que al transmitir por un metal sólido como es el cobre, las transferencias son inmediatas. Es un buen aislamiento. Los cables que sean apantallados o blindados tendrán muy baja la tasa de pérdidas de información y podrán llegar a distintas partes sin repetidores. Soporta altas velocidades y frecuencias, bajo los costes de fabricación. A diferencia de la fibra, este de aquí es más accesible porque usa solamente cobre, aluminio y plástico. Fácil de instalar, al menos que sea en una superficie fácil de instalar, ya que el cable es grueso, y si es en una instalación eléctrica existente resultará un poco más complicado. Las desventajas no son inmunes al ruido, ya que aunque tenga bastantes elementos de aislamiento, el hecho de usar electricidad lo hace vulnerable a los ruidos. Esto no ocurre con la fibra, ya que opera con la luz. Necesita repetidores a cierta distancia. Este cable necesita repetidores cada 100 metros aproximadamente. La tasa de error a la velocidad es más alta. La transferencia de los datos es errónea a mayor velocidad. Es un cable grueso, lo que estaba diciendo antes, ya que por ser un cable grueso se hace muy difícil su instalación en instalaciones ya empotradas. El ancho de banda es más limitado que la fibra. La capacidad de la transferencia, pese a ser bastante elevada, es mucho inferior y capaz de soportar que la fibra óptica. Esta de aquí puede llegar a 100 gigabytes por segundo en varios hilos. En conclusión, se tiene que es un elemento que se seguirá utilizando para las conexiones de alta velocidad y cada vez con cables de mayor calidad. Gracias. Hola, buenas, soy Roberto Ala y yo les voy a explicar sobre lo que son los cables coaxiales. Bueno, un cable coaxial es un tipo de cable que se utiliza para transportar señales eléctricas de alta frecuencia. Estos cables fueron creados el 8 de diciembre de 1931 y se utilizaban para lo que eran las redes de área local. Las características generales. Por su diseño, el cable coaxial presenta un gran blindaje contra las interferencias externas que pueden recibir señales de datos. Es por ello que estos cables se utilizan para transmitir a grandes distancias cualquier tipo de señal que se quiera transmitir. La denominación coaxial proviene de la forma en la que están construidos, ya que lo constituye un conductor principal y una serie de capas concéntricas, cada una con una misión específica. Como podemos ver en la imagen, está conformado por un núcleo, un dieléctrico, una malla y una funda, en cual el núcleo está conformado por cobre, es donde se van a transmitir los datos. Tenemos lo que es el dieléctrico, es un tipo de aislante de plástico. Tenemos lo que es la malla, es una malla metálica, que esta malla lo que hace es actuar como una masa que protege al núcleo de los ruidos eléctricos. Y por último tenemos la funda, que esta funda está hecha a veces de caucho, a veces de PVC, que es pluricloruro de vinilo. Esta funda es la que
que cubre todas las capas, como la malla, el dieléctrico y el núcleo. También estos cables aportan cierta rigidez que no permite que se doble en un ángulo de 90 grados, ya que podría partirse el cable o producirse un cortocircuito. Inicialmente, el cable coaxial fue el cable preferido del uso de las LAN, ya que superaba en velocidad al cable del par tensado. Además, es resistente a las interferencias y a la atenuación. Hoy en día ha mejorado mucho lo que sería la tecnología de los par trenzados, dándole mayor velocidad y menor coste que el cable coaxial. Actualmente, el uso principal del cable coaxial es el que se le hace muchos ya sabrán, el que de la televisión, empleándose como la antena y el televisor. También tenemos los tipos de cable coaxial. Históricamente, y en función del uso que se le ha dado al cable coaxial, se ha dividido en dos tipos: el cable coaxial de banda ancha y el cable coaxial de banda base. El cable coaxial de banda ancha. Estos cables coaxiales de banda ancha, como quiera, se utilizan en dos formas. Sería para PC y para lo que son las televisiones. Se utiliza habitualmente para transmitir señales analógicas de alta frecuencia, sobre todo para la televisión y el teléfono, y esta permite combinar los dos tipos de señales en un mismo cable. Su impedancia característica es de 75 ohmios. Bueno, la característica del cable de banda ancha: estos cables pueden llegar a transmitir señales con frecuencias mayores de 30 MHz, lo que posibilita que las transmisiones se dividan en canales de una cierta frecuencia, como por ejemplo de 6 MHz, y cada uno de estos canales podrían implementarse para enviar señales de video o de audio de alta calidad. De ahí es que viene la televisión por cable, como muchos saben, con bastantes canales. Tenemos lo que sería el cable coaxial de banda base. Estos cables coaxiales de banda base se dividen en dos tipos: un cable coaxial grueso y un cable coaxial fino. El cable coaxial de banda base, como les mencionaba, se divide en el delgado y el grueso. Vamos a hablar de lo que sería el cable coaxial fino o delgado, también llamado TIN o cable blanco, puesto que es de color blanco por convención. Tiene las siguientes características: su grosor, como lo vemos aquí, es de 0,66 metros con un núcleo de 6 milímetros, lo que hace que sea muy flexible. Es capaz de transportar una señal sin pérdida de hasta 185 metros, y en función de cómo está formado su núcleo, existen diferentes cables delgados que se agrupan en una familia que reciben el nombre de RG58. Entre esta familia tenemos lo que son el RG58U, formado por un núcleo de cobre, el RG58AU, que está conformado de 7 a 12 hilos trenzados, y tenemos el RG58CU. El núcleo de este cable está formado por hilos de cobre de estaño. Este cable también es llamado TIC o cable amarillo, ya que es de color amarillo por su convención. Tiene las siguientes características: su grosor es de 1,27 centímetros con un núcleo de 12 milímetros. Posee un ancho de banda de 10 megapíxeles y es capaz de enviar una señal sin pérdida hasta 500 metros, por lo que se utiliza frecuentemente para conectar redes Tynet entre sí. Bueno, las redes Tynet hasta en el momento actual son tecnologías de red obsoletas. ¿Cuál es la diferencia entre un cable coaxial de banda base fino y uno grueso? La diferencia básica en el coaxial delgado y el grueso es la flexibilidad de un cable con respecto al otro. En instalaciones con curvas y recovecos se ha recomendado utilizar un cable coaxial delgado. Otra diferencia sería en la cubierta del cable, ya los diámetros y la impedancia. En este caso la impedancia sería la resistencia del cable. Bueno, vamos a hablar de eso que son también los conectores y las tomas.
Bueno, el conector final, tenemos ciertos conectores. Tenemos el primer conector final del cable BNC, como vemos en la imagen. Se trata de un conector en forma de tubo con un centro circular, como vemos aquí, conectado al núcleo del cable. Ya rodeando los tubos aparece un anillo concéntrico que rota y sirve para atornillar el cable al momento de conectar la hembra mediante un mecanismo de bayoneta. ¿Ya? También tenemos el otro conector BNC, que tiene una forma de T. Este conector consiste en dos conectores. Como vemos aquí, consiste en dos conectores hembra y uno macho, que se le dan formas similares a la letra T. Los conectores hembra se conectan a cables coaxiales a la red, y el macho va directamente conectado al adaptador de red del ordenador. Fue muy usado, este cable es muy usado en el Ethernet 10 de base 2. Ya tenemos el que es el cable de prolongador, BNC, también llamado barril. Está formado por dos conectores, como vemos aquí, BNC hembras, de modo que permite unir dos segmentos de cable coaxial para crear uno más largo. También, por último, tenemos el terminador BNC. Es un conector BNC macho o hembra que se utiliza para... Este cable se utiliza para cerrar el extremo del bus del cable, ¿ya? Y evitar que las señales perdidas ocasionen interferencia, ¿ya? Una red montada con coaxial no podría funcionar sin estos conectores. Soy Manuel y ahora les explicaré un poco sobre qué es la fibra óptica, cómo funciona y sus principales características. Pues bien, al momento de escuchar de esta terminología fibra óptica, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un medio físico de transmisión de información, usual en redes de datos y telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de vidrio o de plástico, a través del cual viajan pulsos de luz de láser o LED, la cual contiene los datos a transmitir. Otra de las preguntas que más nos hacemos es ¿para qué sirve la fibra óptica? La fibra óptica es ideal para las telecomunicaciones por cable, permitiendo establecer redes informáticas locales de largo alcance, con una mínima pérdida de información en el camino. Sus aplicaciones son diversas en este campo, permitiendo la obtención de material de redes, sensores de fibra óptica, ya sea para la temperatura, presión o niveles de la luz, material de iluminación. Es particularmente eficaz ya que no requiere de cercanía con la fuente de luz. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo funciona la fibra óptica? Pues bien, el principio del funcionamiento de la fibra óptica es la ley de Snell. ¿Y qué es la ley de Snell? Pues bien, esta permite calcular el ángulo de refracción de la luz al pasar de un medio a otro, con distinto índice de refracción. Así, dentro de la fibra óptica, los haces de luz quedan atrapados y prolongándose en el núcleo, dadas las propiedades físicas del revestimiento y del ángulo de reflexión adecuado, transportando hasta el destino la información enviada. En este último caso podemos compararla, que es muy similar a cómo funcionaría un telégrafo. Ya, ahora sí, teniendo en cuenta estos pequeños conceptos anteriormente vistos, vamos a hablar sobre las características principales de la fibra óptica. La fibra óptica empleada hoy en día se compone de un núcleo de plástico o vidrio, que en su nombre científico sería de óxido de silicio y germanio, que presenta un alto índice de refracción, recubierto de un plástico similar pero menor índice retractivo, así de acuerdo al mecanismo de propagación de la luz en su interior. La fibra óptica puede ser de dos tipos, como lo estamos viendo aquí en pantalla. El primer tipo es fibra monomodal. Esta permite la prolongación de un núcleo modo de luz a través de la reducción del diámetro del núcleo de fibra, permitiendo enviar información a largas distancias y a buena tasa de transferencia. Y el otro tipo que tenemos es de fibra multimodal. Esta permite que los haces de luz se propaguen en más de una manera, más de 1000 modos distintos, lo cual incrementa el margen de error y lo hace no muy recomendable para las conexiones de muy larga distancia.
Ahora veremos sus pros y sus contras, los puntos más destacables de tener fibra óptica. En este caso hablemos primero sobre las ventajas. Pues bien, la fibra óptica ocupa poco espacio, dado su pequeño tamaño, pero es sumamente flexible, lo cual facilita su instalación. Es liviana, pues pesa 8 veces menos que un cable convencional. Presenta una gran resistencia, tanto mecánica como térmica, y resiste bien a la corrosión. Es más ecológica, en comparación a los residuos dejados por el cableado convencional. Inmune a interferencias electromagnéticas, dada la naturaleza de sus componentes. Es veloz, eficaz y segura. Ahora revisemos un poco sobre la parte negativa de la fibra óptica, es decir, las desventajas. Podemos decir que son frágiles, ya que el vidrio en su interior es susceptible de romperse, no es como los cables habituales que conocemos que son flexibles y se pueden doblar. Este no, esta fibra es muy delicada y si la doblamos de una manera no óptima, pues se rompería y sería un gran problema. Requiere de conversores para devolver la energía lumínica a su sentido informativo. Son difíciles los empalmes, especialmente en las zonas rurales. No transmiten energía eléctrica, por lo que requiere de emisores y transportadores complejos, cuyo suministro de energía no puede tomarse de la línea misma. Envejece ante la presencia de agua, lo cual limita su aplicación mundial. Y también podemos decir que hoy en día no existen memorias ópticas. Esto sería todo lo que les podía hablar sobre la fibra óptica. Espero les haya servido y gracias por su atención.